Estimados alumnos, ahora vamos a hablar acerca del concepto de asertividad. El concepto de asertividad es un concepto habitualmente muy utilizado dentro del enfoque cognitivo-conductual. Asertividad se escribe sin H y con S, porque viene de la castellanización de un concepto de origen anglosajón que es to assert. To assert significa afirmar. Cuando hablamos de la asertividad, nos estamos refiriendo a las características de comportamiento de una persona que tienen que ver con la firmeza y la seguridad en su comportamiento. No tiene que ver con el acierto con C en el origen de este concepto de lograr los objetivos propuestos, pero indirectamente las personas más asertivas con S, es decir, las personas más firmes y seguras, terminan siendo las que obtienen mayor cantidad de aciertos, es decir, de logros en su vida. El concepto de asertividad fue planteado alrededor de los años 50 por un psiquiatra de origen estadounidense, Joseph Salter, quien encontró que a grosso modo existían entre sus pacientes dos grandes grupos. Los pacientes que eran como mucho más firmes, él los llamó personalidades excitatorias, y por otro lado las personas de un comportamiento más inhibido o inseguro, que tendrían cierto grado de correspondencia, no absolutamente, pero como para que ustedes entiendan a qué nos estamos refiriendo con los tipos de personalidad extrovertido e introvertido a los que hacía referencia Hans Eysenck, este psicólogo inglés de origen alemán, nacido en Alemania, pero que desarrolló toda su carrera profesional en Inglaterra, más precisamente en Londres. Bien, este concepto, planteado inicialmente por Salter, fue retomado con mucho vigor en las décadas del 70 por varios autores, como por ejemplo autores como Lazarus, autores como Volpe, que se referían, definiendo a la asertividad como la capacidad para expresar libremente nuestras emociones o nuestros pensamientos de manera respetuosa, es decir, respetando, considerando el derecho de los demás, que es el punto sobre el cual se podría aportar los trabajos realizados en la década del 80 por un psicólogo chileno, Roberto Opaso, quien refiere a la asertividad más que como el grado de libertad emocional o de libre expresión de pensamientos, que sería la dimensión cognitiva, sino como la capacidad de poder hacer un ejercicio o uso de nuestros derechos. En realidad, a modo personal, yo creo que ninguna de todas estas concepciones de estos autores resultan de carácter antagónico, sino de carácter absolutamente complementario, pudiendo entender la asertividad de las personas como la capacidad de poder expresar libremente nuestras emociones, nuestros pensamientos, ejerciendo un derecho de nuestro accionar, pero respetando o teniendo como límite el derecho de los demás. Inclusive, este autor plantea una serie de derechos asertivos, como por ejemplo, que tenemos derecho a expresar nuestra opinión, a cambiar de opinión, derecho a expresar nuestros sentimientos, derecho a todo lo que ustedes se puedan imaginar referido a libertades de género, de puntos de vista, elecciones, gustos, etc. La asertividad podemos verla
como un comportamiento equilibrado en un punto intermedio entre la inseguridad, la inhibición y la agresividad, porque tampoco debemos confundir la firmeza o autoafirmación con el comportamiento agresivo, porque ahí tendría que ver con esto que hacíamos referencia recién de invadir o afectar el derecho del otro. Por lo tanto, sería un comportamiento equilibrado, intermedio, entre la inseguridad y falta de expresión y lo que podríamos considerar la conducta sobreasertiva con características o componentes de tipo agresivo. También es muy importante señalar que la asertividad es un comportamiento de carácter plástico y flexible que tiene como fin de todo comportamiento humano la adaptación, es decir, que debe resultar, para ser considerado de carácter asertivo, un comportamiento adaptativo. Cuando alguna expresión o comportamiento afecta nuestra capacidad de adaptación, no podría considerarse o no podríamos considerarlo de tipo asertivo o de carácter asertivo. Bien, también podemos considerar que existen, en principio, conductas asertivas y no asertivas, pero también podemos considerar, de acuerdo al grado de frecuencia o predominio que tengan dentro del repertorio de comportamientos de la persona, de acuerdo a su manifestación, a personalidades más asertivas o personalidades no asertivas. La asertividad, esta libre expresión, a veces puede tener que ver con la expresión de opiniones, digamos, de desacuerdo. Por ejemplo, aquellas personas que cuando su grupo de amigos quieren ir todos al cine a ver una determinada película y él quiere ir a ver otra o quiere realizar otro tipo de actividad, ir a practicar un deporte o ir a bailar, y no se atreve a decir, no, la verdad es que yo preferiría hacer otra cosa, no tengo ganas de ir al cine. Eso sería un ejemplo de asertividad cuando puede expresarlo. El no asertivo sería aquel que frente a la presión de grupo accede a lo que todos quieren por, digamos, dificultad para expresar que su opinión o su gusto es diferente. O también la falta de asertividad puede verse en la dificultad para expresar, digamos, acuerdos u opiniones que podríamos considerar positivas, como por ejemplo, de repente alguien ve que un compañero o compañera de trabajo se ha cambiado el corte de pelo o se ha comprado un nuevo pullover y no se anima a decirle qué lindo te queda. Eso también es un ejemplo de falta de asertividad. No siempre la asertividad, la ausencia, está referida a la dificultad para expresar un desacuerdo, sino que a veces también tiene que ver con la dificultad para expresar algún tipo de sentimiento, emoción u opinión positiva o favorable. La asertividad se puede considerar una conducta que tiene que ver con una habilidad social, de hecho muchos la identifican como una habilidad social específica o particular, o también la asertividad puede considerarse dentro del análisis comunicacional como una forma o tipo de comunicación. Es decir, que la podemos entender o comprender o estudiar desde cualquiera desde ambos paradigmas. La asertividad es una conducta que se puede aprender, se puede entrenar, por lo tanto existen muchos programas para lograrlo y por lo tanto se puede trabajar habitualmente, como así se hace, dentro de la terapia cognitivo-conductual para que las personas adquieran esta destreza o habilidad. Se considera que la conducta asertiva posee 4 componentes. Un componente de contenido que responde a la pregunta del qué,
que tiene que ver con qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo quiero expresar, cuál es mi sentimiento, cuál es mi opinión, cuál es mi idea. También tiene un componente de forma que responde a la pregunta del cómo, porque no se trata solo de qué es lo que quiero decir, sino cómo lo digo, porque muchas veces la falla de la asertividad no tiene que ver con el contenido de la expresión, sino con la forma de la expresión, cuando la forma resulta inadecuada, intempestiva. Otro de los componentes de la conducta o respuesta asertiva es el momento. Tiene que ver con el timing, con el sentido de la oportunidad y responde a la pregunta del cuándo, porque no se trata solamente de si es lo que yo quiero decir, que tengo derecho a expresarlo, sino también cómo lo expreso y en qué momento lo expreso. A veces las respuestas adecuadas requieren de inmediatez y a veces las respuestas adecuadas requieren de un compás de espera. Un ejemplo, sería asertivo si a mí alguien me está dando mal un vuelto al realizar una compra y yo me doy cuenta en ese momento, la asertividad requiere que yo tengo derecho a expresar que me están dando mal el vuelto, sería el contenido, la forma, decirlo respetuosamente. Mire, creo que acá falta X cantidad de pesos, yo le pagué con tanto, fíjese. Y el momento, en ese caso, requiere de inmediatez. Si yo vuelvo 2 semanas después a reclamar un vuelto, lo más probable es que no obtenga una respuesta favorable porque, digamos, el timing no fue adecuado. A la inversa, si yo estoy hablando con alguien que en ese momento está ofuscado y no puede escucharme lo que yo tengo para decirle, es probable que en ese caso deba esperar a que esta persona esté más calmada para que yo pueda darle mi punto de vista y pueda entenderlo y pueda escucharlo. Entonces, ese es otro componente muy importante, tener ese sentido de la oportunidad. Y un cuarto componente responde a la pregunta de el dónde, que tiene que ver con el lugar, ¿sí? La situación en la que todo esto se plantea. Entonces, una respuesta asertiva requiere de la conjugación de 4 factores o variables que tienen que ver con qué es lo que digo, de qué manera lo digo, en qué momento lo digo y en qué situación lo digo. Por ejemplo, un alumno tiene derecho a plantearle a un profesor que no entendió algún tema que él explicó, pero en su clase y en el horario de clase. Si se lo encuentra un domingo en el supermercado a las 10 de la mañana y le pide que le explique un tema, estaría fallando su asertividad, no en el contenido ni en la forma, por más que lo pida respetuosamente, sino en el dónde, digamos en la variable situacional. Bien. Opaso también plantea, ya que la respuesta asertiva es de carácter adaptativo, que existen algunas situaciones en las que ocasionalmente y paradójicamente lo asertivo resulte ser no asertivo. Ejemplo, si a mí alguien me está asaltando y me está apuntando con un revólver y me está robando la billetera, más allá que yo tenga derecho a que esa billetera es mía y a decirle que no me la quite, y por más que se lo diga educadamente, resultaría poco asertivo que yo le plantee eso en ese momento porque mi vida podría correr serio peligro. Entonces, en ese tipo de situaciones excepcionales, es preferible no ser asertivo porque resulta más adaptativo. Es decir, que todo tiene excepciones. No obstante, también podríamos hablar de una filosofía asertiva o no asertiva. Por ejemplo, una filosofía no asertiva sería aquellas personas que, por evitar inconvenientes, prefieren siempre callar, por más que se sientan o se vean abusados en sus derechos,
por temor a los inconvenientes, por temor a las represalias. Entonces, por ejemplo, esas personas que dicen, no, mejor no digas nada, no vaya a ser que tengas problemas, esas personas que funcionan en su vida habitual o cotidiana de esa manera, estarían representando filosofías no asertivas. Ahora bien, respecto a la asertividad, los autores plantean diferentes causas u orígenes. Por ejemplo, hay algunos autores que plantean, como por ejemplo Albert Ellis, autor que ustedes ya conocen, plantea que la falta de asertividad sería un trastorno que tiene que ver con la creencia irracional de debo ser siempre aceptado, por ejemplo. Entonces las personas evitan plantear una disidencia con tal de lograr ser siempre aceptados. O la creencia irracional de no debo equivocarme nunca o no debo ser rechazado nunca. Entonces evito decir una opinión elogiosa o expresar un sentimiento a alguien por temor a ser rechazado e interpretar eso como un fracaso. En ese caso, estas, digamos, conductas no asertivas tendrían como origen algún tipo de creencia irracional y deberían ser abordadas para su modificación utilizando la técnica cognitiva de reestructuración racional que forma parte de la TREC o terapia racional emotivo-conductual propuesta por Albert Ellis. Es importante aclarar que todas las personas tenemos conductas no asertivas. Ahora, solo podemos hablar de un trastorno de la asertividad o falta de asertividad cuando esto es un tipo de comportamiento recurrente o predominante en nuestro comportamiento. Este trastorno debe ser considerado como un trastorno por déficit, es decir, tiene que ver con una conducta que resulta ausente o insuficiente en nuestro repertorio conductual, producto de lo cual nos provoca trastornos o dificultades adaptativas. Ustedes saben que también tenemos los trastornos por exceso, es decir, aquellas conductas que el trastorno o la dificultad adaptativa está provocado por un exceso de ese comportamiento, como por ejemplo podría ser la ansiedad, y ambos, los trastornos por déficit como los trastornos por exceso, constituirían trastornos de tipo cuantitativo, es decir, déficit o exceso de conducta, y deben ser abordados con todas aquellas técnicas que tienen que ver con el incremento o disminución de la conducta, que ustedes lo pueden encontrar en el manual de Aurora Gavino. Pero también existen algunos trastornos de conducta que son de carácter cualitativo, que en ese caso no tiene que ver con la cantidad de la conducta que resulte insuficiente o excesiva, sino que resulta inadecuada en términos de lo que la situación requiere o demanda para su adaptación. Prosiguiendo con cuáles son las causas u orígenes posibles de los trastornos asertivos, es decir, que pueden tener más de un origen, no todos se deben al mismo. Otros autores, por ejemplo, desde una perspectiva más operante, plantean que tiene que ver con un déficit de aprendizaje o con una falla discriminativa, es decir, que no identifican adecuadamente cuál es la situación o el momento en que deben serlo. Algunos otros autores también lo plantean como de origen biológico, que tendría más que ver con características constitutivas de nuestro temperamento. Cuando se plantea un origen conductual, es decir, que tiene que ver con un déficit de aprendizaje, en ese caso se deben trabajar con técnicas como, por ejemplo, el ensayo de conducta o todas aquellas técnicas que permitan su adquisición. Por ejemplo, también podría ser el aprendizaje observacional, recurriendo al aprendizaje por observación de modelos más asertivos con los que podamos identificarnos, que sería la propuesta de autores como Bandura, a quienes ustedes ya conocen por todo su planteo del modelo de aprendizaje vicario visto en la teoría cognitivo-conductual del año precedente.